Perdón. Ah, Ahora. ahora sí, bien. Buenas tardes para todos y para todas. En esta tercera clase ya del centro seminario, el 7 de marzo de 2025. En la clase pasada estuvimos viendo un poco el problema, el abordaje de la polis y por supuesto del problema de la polis en Homero, de las distintas formulaciones, problematizaciones que pueden presentarse en los poemas a partir de su concepto. Un poco esquemáticamente lo vimos, también problematizamos ciertas cuestiones. Y hoy la idea sería ver una ventanita, ¿sí? O meternos en el universo de la polis o en la política homérica a través de una ventanita que sería el conflicto entre Aquiles y Agamenón, ¿sí? Y tal vez en esa ventanita del conflicto de Aquiles y Agamenón, utilizar algunos ejes para el abordaje de este conflicto que podrían ser, por ejemplo, la autoridad y la soberanía, sobre todo pensando en la soberanía como uno de los conceptos más importantes de el pensamiento político o la filosofía política, ¿no? Tal vez es el concepto de la filosofía política, la soberanía. Antes de arrancar la clase, una cosita breve que habíamos o había planteado muy pertinentemente Mariano con respecto a la utilización de los verbos del cíclope, ¿no? Justamente que de repente gobernaba, reinaba sobre los suyos, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué verbos usa? Y bueno, justamente ahí hablábamos de la ironía utilizada por el poeta, ¿no? Que primero decía que no tenían leyes divinas, o el derecho, noción de derecho, ¿no? Eran afemistoi o afemiston. Y bueno, justamente el verbo que utiliza para luego decir que gobierna sobre sus propios hijos es femisteuo, ¿no? Que significa algo así, o la acepción más general es gobernar como defensor de las leyes. Claro, gobernar como defensor de las leyes en un ser que justamente se caracteriza por no tener ley, ¿no es cierto? O ley en el sentido, ley pública, derecho, ley compartida por toda una comunidad, bueno, que evidentemente no existe. Bien, entonces, bueno, le decía este concepto de soberanía, que un poco vamos a ver ahí cómo está trabajado. Hoy, la otra vez les había dicho, ¿no? Podríamos revisar un poquito Ilíada 1, 9, 18, 19, 23. Y aprovecho ahora, que es el comienzo de la clase, porque después seguramente alguno pone off y se pierde el chivo de la próxima clase que va a dar el doctor Abrita, que es tal vez todas estas clases que estamos dando en algún sentido puedan. Ahí está, miren, mírenlo, es él, no es otro. En alguna medida, no sé, es como que, no sé si son fáciles de encontrar, pero es algo que se pueden encontrar a menudo, digamos, estos trabajos de ética política. Pero una clase sobre el catálogo, eh, creo que es imperdible. Pará de hacer propaganda. Bien. Da No, tu no, yo clase. te Pará de estoy hacer subiendo propaganda. Ya la están vara para que no anotados en el puedas. Bueno, seminario. entonces no se pierdan la clase del catálogo, ese catálogo que siempre pensamos como una cosa aburridísima y sin nada. Vamos a ver la maravilla que es. De Homero, ¿no? Por supuesto, a Ale le va a arruinar la maravilla de Homero, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Una Bien, pregunta, Gastón. sí, ¿Ustedes ya subieron la clase de ayer? Porque yo me tuve que ir antes. la clase del De miércoles. ayer, vos me entendés lo que es, sí. Ayer. Es como que Sí, estamos acá y lo anterior a esto fue ayer. ahí Está bien, se está. entiende. ¿Ya la subieron? Sí, las No clases las sé. estamos subiendo el mismo día. Ahí. Por ahora estamos sin problemas, así que la medida en que nos mantengamos así sin problemas, Teams saca la grabación inmediatamente, así que las clases las estamos subiendo media hora, una hora después de que terminan. Así que eso ya las tienen que encontrar ya al día siguiente seguro. Si hay algún inconveniente, es peor de los casos 24 horas, pero hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente. ¿Dónde, cómo se busca? Perdón. Esto, o sea, lo digo, va a ser un poco redundante para los que están viendo esto en diferido, porque lo están viendo, pero esto lo pueden encontrar en nuestro canal Cátedra Griego Torres. Y en el campus del curso, de hecho, creo que pusimos el link Está bárbaro, gracias. Sí, no pierdo ahí. tiempo. Está bárbaro. Si no, me tengo que fijar. Ahora me fijo mientras Gastón sigue, ahora me fijo si en el campus de posgrado pusimos el link al canal y a la lista de reproducción donde están todos los videos.
Sí, igual también llegó al mail, creo. Sí, también lo mandamos por mail, pero para que lo tengan permanente. Un mail No, link pero a mí siempre- no me llegó, por eso preguntaba. Ah, Bien. Bueno, concepto de soberanía. Como siempre, vamos a mencionar algún que otro problemita categorial, ¿sí? De este término, concepto, soberanía, que bueno, ustedes sabrán, no es un concepto o una palabrita que derive del griego, ¿sí? Deriva de hecho del latín, es un poco, no sé si oscura es la palabra, pero no podemos afirmar de modo taxativo el origen etimológico, pero se supone una base superanius, ¿sí? Que vendría del comparativo superius superiorem, ¿sí? Del término superum, que significaría algo así como situado por encima. El primero en utilizar el concepto de soberanía como un concepto técnico político fue Bodin, o Bodán, o Bodino, como quieran pronunciarlo, ¿sí? Siglo XVI, que da una definición de algo así como, ¿dónde está? La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, ¿no? Un poco asociado a la etimología, ¿no? De situado por encima, es como no hay un poder por encima del poder soberano, es el último poder, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto es por supuesto, una definición. El concepto de soberanía, insisto, es uno de los conceptos centrales de la historia del pensamiento político, pero bueno, hay una primera aproximación y sobre todo a principios del siglo XX se decía que este concepto, soberanía, no fue abordado ni por los griegos ni por los romanos, y que se forja en la Edad Media con esta suerte o con esta suerte de tensiones entre la iglesia, los señores feudales y los reyes. Por supuesto, toda esta perspectiva, no sé si lo estarán pensando, pero ignora, ¿no? Un montón de tensiones semejantes o similares que se dan en la antigüedad desde, pongamos por caso, Macedonia, ¿sí? El ascenso de este sujeto político llamado Macedonia, y las relaciones que tenía el imperio o el poder macedónico con las distintas poleis o formas de poleis, ¿sí? En cuanto a su autonomía, su poder, su economía. Son una cantidad de relaciones muy complejas que no se reducen a una. También podemos pensar, bueno, un caso bien típico, ¿no? Antígona, ¿no? La soberanía de las leyes divinas o la soberanía la disputa por la soberanía entre el poder divino o el poder humano, las leyes humanas y las leyes divinas, un caso bien paradigmático. Entonces, decir que el concepto de soberanía no fue abordado en la antigüedad, no sé, es medio raro, ¿no? Pero bueno, son estas perspectivas, un poco que siempre vamos criticando. Pero en fin, lo importante es preguntarnos si este concepto de soberanía puede aparecer, o si, digamos, aparecen en los poemas homéricos de vuelta, ¿no? Esta idea de politique tecne, ¿no? Trabajado, problematizado. Y recuerden que, obviamente, como les decía recién, la palabrita soberanía no está, pero que no esté la palabra que refiera, o ni siquiera la palabra soberanía o una similar, que no haya un término que refiera directamente al concepto, no significa que ese concepto no esté, que ese concepto no subyacga, así se dice, en el texto, ¿sí? El concepto puede estar trabajado, abordado, problematizado de un montón de maneras y a veces incluso con muchos términos, no con uno solo. No sé, Anax, Basileus, Kyrios, Kratos, bueno, en fin. Pero no necesariamente el concepto se aborda desde un solo término. Bien, y tal vez lo que tenemos que preguntarnos un poco en esta idea de problematizar la ética y la política homérica es si no hay una pregunta en torno al origen, la legitimación de la soberanía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que un individuo o una comunidad obedezca a otro o a otra, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esa legitimidad? El alcance espacial, el alcance social, temporal, religioso.
¿Y cuál es el capital de esa autoridad? Es la fuerza de acción de ese capital de soberanía, ¿no? Y por supuesto, otra cosa también me parece como muy importante para que esté desarrollado el concepto de soberanía como concepto es su eterna e ininterrumpible, por decirlo de alguna manera, cuestionamiento, ¿sí? El cuestionamiento constante a esa soberanía, ¿sí? Es decir, tomarlo como un concepto dinámico. No es la soberanía, es esto, es de esta manera, listo, sino que aparezca en el texto o en los textos, no me refiero solamente a Homero, sino en general, que esté dinamizado, problematizado, que esté amasajeado, ¿sí? Que el concepto esté todo el tiempo en movimiento y en construcción, por decirlo. Y entonces, tal vez lo que tenemos que buscar es si en los textos homéricos, ¿sí?, no hay una respuesta a estas preguntas en torno a la legitimidad de la soberanía, a ver si no hay una respuesta a través del conflicto entre Aquiles y Agamenón. Preguntarnos tal vez, o si aparece en el texto un poco la respuesta a esta pregunta sobre la legitimidad, si tal vez no es la timé, la respuesta a qué es lo que da legitimidad a la soberanía, tal vez es la fuerza en tanto violencia, la fuerza, violencia en tanto terror, si el terror es una fuente legítima para la soberanía, la edad podría ser, digamos, son preguntas, ¿podría ser la edad una fuente de legitimación de la soberanía? ¿Gobierna el más viejo, digamos? ¿Qué sé yo? El genos, ¿sí?, la estirpe, ¿podría residir la soberanía en el pueblo, en el demos, con todos los problemas que ya sabemos que es el demos en Homero? Ya lo charlábamos un poco la otra vez, simplemente lo arrojamos, ¿no? De un problema que es enorme. Y bueno, y además, ¿cuáles son las consecuencias de legitimar la soberanía con esos criterios? Es decir, ¿qué pasa si, está bien, es legítimo el gobierno soberano mediante el terror? Pongamos, sería una opción. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de sostener una soberanía mediante el terror? Digamos, son tal vez preguntas y respuestas que se pueden encontrar en los textos, ¿no? Por supuesto, creo que ya entendimos todos de que de estas primeras clases que no hay una respuesta en Homero al modo de un tratado moderno, ¿no? Como el planteo de una premisa y la respuesta, sino que la respuesta en los poemas homéricos, o al menos como lo planteamos Ale y yo en este seminario, la respuesta viene en forma de problema, ¿sí? La problematización es una forma de respuesta. Y tal vez, por supuesto, esto implique una forma de respuesta filosófica, ¿no? Los filósofos que no dan, nunca te preguntas algo, nunca te responden, te dan 4 problemas más. Bueno, tal vez un poco esa es la idea, o es lo que esté operando, o es la forma de dar respuesta a los poemas homéricos, al menos como lo planteamos nosotros. Siempre y cuando, nunca olvidando que tenemos ese sí y no, no y sí, no, que planteábamos la clase anterior. Bien, en la apertura de los poemas homéricos, cosa que les mencionaba otra vez es muy significativo, sobre todo los proemios, pero además uno puede pensar la apertura en general, el primer canto, como se da el planteo general de toda la sustancia épica, ¿sí? Digamos, tomemos eso como muy significativo, pensemos 2 poemas que básicamente comienzan con una asamblea, ¿sí?, llamada la asamblea. Alguna vez, ya lo mencionamos por ahí, se afirmaba que los poemas homéricos son prepolíticos, ¿no? Los 2 poemas comienzan con un llamado a la asamblea. Y bueno, ustedes saben ahí, tenemos esta convocatoria a la asamblea por medio de Aquiles, es Aquiles el que convoca a la asamblea, esa primera discusión pública en torno a la comunidad o la resolución de un problema de la comunidad, que es dar una respuesta a la peste, ¿no? Infundida por Apolo, que tiene muchos ejes en la literatura griega. Bueno, el caso más paradigmático de dar respuesta a un problema de la comunidad que está quejada por una peste es Edipo. Muy bien, gracias. Leti, te leí los labios. Pero hay muchos ejemplos. Bueno, y ustedes saben, ¿no? La respuesta es, han deshonrado al sacerdote Crises, no han aceptado los brillantes rescates.
Y bueno, aquí les comienza, ¿no?, esta crítica a los privilegios del líder, la impronta de su poder, cuestionando la timé, ¿no? ¿Por qué vos tenés más que todos y nosotros somos los que estamos luchando y sangrando y tenemos mucho, recibimos mucho menos que vos? Y un poco también lo que marcaba Ale, no me acuerdo si creo la segunda clase, fue este tema de la paradoja. Venimos acá, o contradicción más que paradoja, ¿no? Venimos acá eh, a causa de que le chorearon la germu a uno de nosotros, querés que, o sea, supuestamente el motivo por el cual peleamos es ese, y de repente vos me choreás la mujer a mí. ¿Por qué yo voy a tener que pelear? O sea, es de locos, ¿no? El planteo de aquí. En ese sentido tiene mucha razón. Em, bueno, con respecto a la caracterización del poder soberano de Agamenón, yo arrojo así, pero no significa que cuando digas poder soberano de Agamenón no sea problemático. Yo lo arrojo, pero si no lo digo, no puedo avanzar. Podemos hacer algunas caracterizaciones, ¿no? La soberanía en torno a. Bueno, saquemos la soberanía ahora, así lo problematizamos mejor después. El poder en torno a su propio contingente, ¿sí? Eh, que parecería ser absoluto. El poder sobre los otros líderes del ejército aqueo, sobre los líderes de las demás tropas, ¿no? Me refiero. Y el liderazgo o el poder sobre todos los demás. Esa es como una división clásica, por supuesto es más problemática que eso. Se dice que Agamenón gobierna sobre las islas y sobre Argos, dice Crateo, ¿no? Es el verbo. Ahí hay una discusión si Argos es solamente el polito o es toda la zona del Argólide, lo cual sería tipo gobierno en las islas y una parte enorme del continente. Dice también que Agamenón, se dice en el poema, gobierna ampliamente sobre todos los argivos y es a quien obedecen los aqueos, ¿sí? Hay una recurrencia constante de referencia a Agamenón como Anax, es tal vez el que más tiene referencias como Anax, ¿sí? Está Néstor, está Poliamante, está Menelao, pero hay mínimas referencias en comparación de cómo se lo refiere constantemente a Agamenón como soberano, como Anax. Anax, un término que ustedes saben, está atestiguado en periodo micénico como Wanax. El Wanax era como una suerte del líder de la administración palacial que tenía como subordinado un oficial local que era el Basileus. Hay alguno por ahí que dice que, ¿se acuerdan, no? Que la otra vez Ale problematizaba el término que aparece como basileutatos, basileuteos, basileus, estás en modo superlativo, en modo relativo, ¿no? Del término. Y que Agamenón también es llamado basileutatos, ¿no? Hay alguno por ahí que dice que el poeta lo llama Basileus como una actitud peyorativa, ¿sí? Para dirigirse al líder, que en realidad debería ser Anax, pero hay una forma de bajarle el precio, ¿no? Nos dicen kirchneristas para bajarle el precio, decían por ahí, nos dice peronistas. Eh, Hay alguno por ahí que dice que todos estos conceptos quedan fosilizados y son conceptos vacíos, ¿sí? Que en realidad no significan nada y que el poeta los maneja. Estoy un poco simplificando la posición esta de Guedes, pero bueno, dice algo así. Tal vez podemos pensar como clave interpretativa, la que estamos utilizando, que bueno, el poeta justamente, digamos, no hay una correspondencia directa entre lo que es el Basileus y lo que es el Anax, en cuanto el Anax es exactamente esto, que se corresponde con esta realidad histórica de este líder, de esta manera que gobernaba de esta manera, y el, bueno, no sé cuál es, el Anax y el Basileus, y de otra. No, tal vez justamente lo que está haciendo el poeta es un poco, establece, si hay ciertas cosas establecidas, por supuesto, el Anax se refiere a la dioses, o a, bueno, a líderes muy importantes, el Basileus, bueno, en fin, hay ciertos pilares sobre los cuales nos podemos apoyar, pero además juega constantemente con los términos de modo de problematizar. ¿Sí? Nuestra clave es que está justamente problematizando eh, con estos términos. También podemos buscar estos términos en algún texto cercano de la épica arcaica, ¿no? Como son los himnos homéricos. Se nos cortó Gastón.
Sí, quedó congelado. Hagamos un oxímoron de calor. Quedó- Sí. ¿Yo quedé congelado? Sí, Sí, ahí pero se ve volviste. que ya te Volviste. He derretiste. vuelto en back. Ya Bueno, está. les Continuamos. decía que podemos buscar la utilización de estos términos en algunos textos cercanos, o algunas composiciones cercanas de la épica arcaica, como son los himnos homéricos o Hesíodo, ¿no? Donde ahí vemos que Anax nunca es referido, o refiere, perdón, a mortales, y Basileus ocasionalmente refiere a dioses. Teníamos el texto también que hablábamos con Mariano, ¿no? De Yamagata, ahí pueden buscar, tal vez de todo este estado de la cuestión sobre los términos y los conceptos, a mí es el que más me convence, ¿no? Pero bueno, Repetí, ahí por favor, el texto del autor, ¿me el dijiste? Yamagata, es un texto del 97, Yamagata, así como doble L, con, con, Y. con, grie- con Y, Yamagata, del 97. Ahí Mariano me confirmó que estaba en el programa. Bien, tenemos entonces que Agamenón gobierna con el verbo krateo, krateuo, que gobierna ampliamente sobre todos los argivos. Ahora, también es el verbo que utiliza el poeta para referirse al gobierno de Aquiles sobre los mirmidones. Digo esto ¿por qué? Porque no sé si hay un consenso generalizado, pero es una interpretación bastante canónica sobre la que no estoy en contra, pero tomo con pinzas de cuando se habla de Agamenón como primus inter pares. Y es el primero de entre todos iguales, como si tuviese un escaloncito más arriba. No es que funcione exactamente así como lo voy a plantear, pero digo para que vean un poquito el problema que algunos conceptos, algunos términos que están ligados a los conceptos habilitan en el texto o habilitan la problematización. Digo, si el poder de Agamenón es primus inter pares y utiliza el verbo crateo para hablar de los argivos y los aqueos, bueno, Aquiles, que utiliza el mismo verbo para gobernar a los mirmidones, bueno, claramente me parece a mí que Aquiles no es primus inter pares en los mirmidones, es un soberano absoluto. Y se utiliza de Agamenón el mismo verbo para referirse a los argivos, y obedecen todos los aqueos. Bueno, no digo que funcione exactamente así, pero ya hay un problema. También se dice que sobre Agamenón va a caer el reproche si no logran conquistar Troya, así como también va a caer toda la gloria si logran obtener Troya. Fíjense que tenemos en Ilíada 1, 16, 23, donde se habla de que todos los aqueos, ¿sí?, acordaron de volver a Criseida. Pero recordarán, ¿sí?, cuando Calcas dice cuál es el problema que aqueja a la comunidad, qué es lo que hay que resolver para que Apolo, para calmar la ira de Apolo. Y bueno, es lo que se llama comúnmente como épainos. El épainos es una suerte de acuerdo unánime que ocurre muy pocas veces en el poema. Algunos supone por ahí que es una expresión no formular y que hay una impronta del poeta, de la individualidad, ¿sí?, que quiere marcar algo muy importante y justamente ocurre en algunos casos muy puntuales, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no?, donde todos acuerdan, chabón, tenés que devolver a Criseida. Lo mejor todos estamos de acuerdo, toda la comunidad, hay un consenso unánime de que tenés que devolver a Criseida. Algo parecido pasa con lo que mencionábamos la otra vez, con esta disputa entre Paris y Antenor, o Antenor, o como sea, sobre la devolución o no de Helena. Ahí también hay un epainos donde supuestamente todos están de acuerdo que, che, hay que devolver a Helena, hay que devolverla. Y otro acuerdo es cuando Aquiles, en día 23, que hoy nos vamos a detener, en Juegos Funerales de Patroclo, decide darle el premio al último. Bueno, ahora lo vamos a ver. Que después, bueno, Antíloco, el hijo de Néstor, se enoja, pero también hay un acuerdo ahí, ¿sí? Un acuerdo unánime.
Bien, a pesar de que hay un acuerdo unánime. Ah, Esteban, sí, dale, Esteban. Está levantando la mano. ¿No? Sí. Sí, sí, estoy levantando la mano porque estaba tomando nota de los términos y te iba a preguntar qué si es con eta, con epsilon, porque tengo epainos y tengo terrible, Epainos es temible, con feroz. epsilon. Epsilon, epainos. Espíritu suave, epsilon y acento para atrás. Epainos. Está bien. Es una palabra Gracias. que en realidad es compuesta y la base es el ainos o el ainos, no me acuerdo. Creo que es. No, claro, es ainos, perdón. Que aparece también en el de las fábulas, Esopo, sí, que tiene que ver con cierto decir, cierto conocimiento establecido, pero también era la base de, ay, no me acuerdo, una cosa como un conocimiento, ay, no me acuerdo, como, no mistérico, bueno, no me acuerdo. Pero tiene que ver con el saber y bueno, acá con el EPI, sobre todo, bueno, es básicamente acá el EPAINOS es el acuerdo unánime. Después, perdón, lo voy a traer, lo voy a reconstruir bien, la etimología de EPAINOS. Bueno, les decía que a pesar de esto, Agamenón veta unilateralmente, ¿sí?, esa moción colectiva. Y de alguna manera, esto está exhibiendo el alcance de su poder soberano, ¿no? Eirí Creión, ¿sí? Gobernando ampliamente. Y esto, este sintagma, Eirí Creión, perdón, tiene un paralelo en la misma Ilíada, en 11.751, cuando se habla de los alcances y las áreas de influencia de Poseidón, también en términos políticos. Eh, También decide unilateralmente llevarse a Briseida, ¿no? Otro caso de unilateralidad de Agamenón. También por ahí concluye, digamos, su speech negando el derecho a hablar en la asamblea, cuando está discutiendo con Aquiles, medio que da por finalizado todo. Y esto también se va a ver reflejado, hoy también lo vamos a ver, en una muy importante asamblea con una riqueza política enorme, que es la asamblea previa a la embajada, ¿sí? Donde justamente, bueno, Diomedes le dice, voy a hablar en la asamblea como es justo, ¿no? Como tranca, palanca, no va a ser como el canto 1, la asamblea del canto 1. También se habla de, bueno, también lo vamos a ver en Ilíada 9, ¿no? Y esto que mencionábamos de los términos en superlativo, como Néstor le dice Basileuta tosesi, ¿no? Sos tal vez una palabra que no logra satisfacer todo el alcance conceptual y tiene sus problemas, pero sos el gobernante, Basileutato, sos el gobernante en más alto grado, ¿no? ¿Por qué? Y aparte está unido, sos el gobernante en más alto grado. ¿Está unido a qué? A un poco, está puesto coordinado, pero uno podría pensar que es como una justificación. Porque gobernás a las mayorías, gobernás sobre muchos. También se dice en Ilíada 9, 102, que todo lo que alguien ordene va a depender de vos. Bueno, parecería ser que en principio, ¿no? No hay una entidad superior que pueda poner freno al poder de Agamenón. En principio. Ah, ¿vos estás levantando de vuelta la mano, Esteban? ¿No? Ah, bueno. Bien, en principio No, por ahí parecería. quedó ahí. A ver, Sí. pará, que lo destildo, capaz que era eso. No, ahí está, listo. Había quedado así. Parecería ser que no hay nadie que le pueda poner freno al poder de Agamenón. En un lugar, pregunto, ¿alguien le pone un frenito a Agamenón? Y Aquiles. Sí, Eso es problemático, eso es un poco lo que vamos a orar. ¿No hay alguien que le ponga un freno un poco a Agamenón? Néstor, pero en pequeña medida. Bueno, también.
En realidad, de alguna manera, el que le pone freno a la situación es una divinidad, ¿no? Es la ira de Apolo, Ujú. ¿no? Ese lorde parecería ser que lo único que le sigue al poder de Agamenón, lo único que está por encima del poder de Agamenón, es el poder divino. Todo esto en principio, ¿eh? Porque no está mal nada de lo que dijeron. Todo lo que dijeron está bien en realidad. Ahora lo vamos a ir viendo. Sin embargo, bueno, el poder divino, ustedes saben, bueno, porque rechaza la devolución de Criseida, pero después, bueno, si eso es lo mejor, dice Agamenón, termina aceptando y la devuelve, ¿no es cierto? Esto todos lo sabemos. Pero ahora unilateralmente se lleva a Briseida. Ah, pero Macri, dice alguno por ahí. Ah, bueno. Ah, pero Aquiles. Ah, ahora, tal vez de alguna manera, el que parecería ponerle un freno es Aquiles. ¿Se lo pone o no se lo pone? Bueno, así como, digamos, se encoleriza Apolo por Criseida, ahora hay un paralelo bien claro entre Apolo y Aquiles, muy trabajado en la literatura griega. Ahora el que se encoleriza, la menis no es de Apolo, sino que es de Aquiles. O sea, no sé si le pone freno, por supuesto que todos pensamos que sí, pero de mínima le caga la vida, ¿no? Le caga el poder y le genera una crisis colectiva, política enorme a Agamenón. Ahora lo vamos a ir trabajando. Pero bueno, en fin, en principio parecería ser que, no digamos la soberanía, digamos, el poder de Agamenón parecería ser indiscutible, bueno, indiscutible no, ya es demasiado, pero parecería ser, no sé si ineluctable es la palabra, saquemos todo eso, parecería ser muy, muy, muy grande, parecería ser el poder soberano, eh, volviendo a esa definición aproximada que dimos como el poder, la soberanía es el poder máximo, no hay nada por encima de. Eh, Sin embargo, como vamos a ver, y como escuché la voz de Emi, pero me titilaba otra pantallita, pero bueno, Néstor, ya en Ilíada 9, estamos pensando en otra perspectiva totalmente diferente de lo que pasa en Ilíada 1. En Ilíada 1, Agamenón parece que está con superpoderes. Después lo vamos a ver con un pichoncito mojado en Ilíada 9, más allá de la intervención de Néstor antes, ¿no? En Ilíada 1. Pero en Ilíada 9 le dice, bueno, ofreció un banquete a los ancianos. Otra vez aparecen los viejos, ¿no? Con el poder que parecería representar una suerte de bulé del campamento aqueo, que le dice, bueno, si bien vos vas a actuar como vos querés, llamalos, convocalos, vos querés actuar autocráticamente, bueno, actuá, pero al menos llamalos para que sea una suerte de órgano consultivo. Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, y ahí empieza un poquito la problematización, ¿no? Aquiles le da garantías a Calcas, el adivino, porque a Calcas recuerden que, no, ¿cuál es el problema? A Calcas le dicen, y Calcas dice, no quiero hablar porque si hablo se va a pudrir con alguien que no, mejor que no se pudra. Y aquí le dice, no, habla, que nadie te va a joder, nadie te va a tocar, porque acá estoy yo. Bueno, ya parecería ser que, bueno, Aquiles está ya disputando o se arroga una suerte de poder que parecería ser le corresponde a Agamenón. Incluso en toda esa disputa se dirige con imperativos a Agamenón y dice que, bueno, el que se jacta de ser el mejor de los aqueos, Aristos a Jaión, ¿no? Parecería ser que le quita entidad a Aquiles, le quita legitimidad a esa supuesta primacía política de Agamenón. Algo así como se autopercibe soberano, ¿no? Agamenón, y no le da el Pinel para ser soberano con todas las letras. Y además, fíjense, dice Aquiles, esto es en Ilíada 1:150. Pregunta, directa la pregunta. ¿Cómo alguien prudente entre los aqueos obedecerá tus palabras? Bueno, no sé si están captando ahí, pero hay algo con un sumo, con una potencia filosófico-política muy, muy importante, muy fuerte. Es esta pregunta filosófico-política en torno a la naturaleza de la obediencia. ¿Cómo alguien te va a obedecer?
y como alguien prudente te va a obedecer, como alguien racional, ¿no? ¿Por qué alguien debería obedecerte? ¿Cuál es la razón por la que alguien tiene que obedecerte? Fíjense, acá está la problematización. Hay una pregunta filosófica directa de aquí, ¿no? Y uno puede suponer, valga la redundancia, los supuestos de Agamenón. ¿Por qué Agamenón se autopercibe soberano absoluto, monarca, autócrata o lo que fuere? Bueno, uno podría pensar, porque la obediencia al soberano es indiscutible. Orden militar, si bien ustedes saben que hay un espejo o una correspondencia o una extensión del orden militar al orden político y viceversa, tampoco es que el orden militar es solamente orden político y nada tiene nada que ver con lo militar, porque ahí, bueno, estamos diciendo ya una barbaridad, pero sí que hay una correspondencia o un juego especular entre lo político y lo militar. Bueno, pero uno podría pensar, bueno, el jefe dijo esto, el sargento, el teniente, el coronel dijo esto, se cumple, punto, no hay discusión. Esa es la razón de la legitimidad y por la cual tenés que obedecer. Podríamos suponer, Agamenón piensa eso. Podríamos suponer como una de las razones por las cuales da el mismo Néstor, que creo que me nombraba por ahí. Él gobierna a las mayorías, él gobierna a los muchos, ¿sí? Que esto también, recuerden que estas cosas podemos encontrar su coherencia en el catálogo. No sé si recuerdan la cantidad de naves que gobierna Aquiles y la cantidad de naves que gobierna Agamenón en el contingente, ¿no? Bueno, la cantidad creo que es el doble, creo que 50 y 100. Aunque hay creo que una variante en el texto y que no es el número exacto, pero bueno, no importa. Pero básicamente es el doble, ¿sí? Bueno, por poder hereditario también creo que le dice Néstor, ¿no? Le va a decir con el cetro, bla, 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 que viene de Zeus. Después va a aclarar Néstor, para que gobiernes con el pueblo, con la gente, no es para que hagas lo que quieras. Y además, sí, Perdón, me gustaría aportar algo sí, sí. más desde el enfoque del análisis literario, tal vez, Ujú, siendo muy ambiciosa. La manera en que Aquiles plantea en los versos 88, 89, 90, nadie, estando yo vivo y viendo la luz de la tierra junto a las cóncavas naves, en ti pondrá sus manos pesadas de todos los dánaos, así nombrares a Agamenón, que incluso aunque ahora, no es Agamenón, claro. que ahora mucho se jacta de ser el mejor de del ejército. Creo que también plantea un escenario complejo, porque Aquiles ha acordado con Calcas, a espaldas de Agamenón, protegerlo. Y eso es un desafío a la soberanía también. Bueno, eso es una opción esa. Hay otros que dicen que, digamos, incluso llevando más lejos todavía la cuestión, porque no está claro, pero la crítica o algunos comentaristas dicen que no. O sea, esa es una cosa variable, no está, se lo está diciendo a espaldas a Agamenón. Pero otros dicen, no, no, Agamenón está enfrente escuchándolo. O sea, Claro, Aquiles se yo lo está digo que diciendo adelante a previamente, Agamenón. Incluso si mencionás a Agamenón y Agamenón está ahí callado y no dice nada. pero para que Eh, Calcas haya revelado lo que sabe, previamente tiene que haber un consenso. Esto ha sido durante muchos años una hipótesis de exégesis del texto. ujú. Bueno, Aquiles se puso de acuerdo previamente con Calcas para que hablara, ejerciendo un poder supremo de defensa, y luego lo plantea ante Agamenón. A mí siempre me sedujo mucho esa Ah, interpretación. hermoso, fue todo un acting, digamos. Está todo Exacto. acordado y fue todo un acting. No, no voy a hablar, no, dale, habla, no, 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 todo estaba actuado. Y Yo habla creo que que no. hubo algo previo, sí. Bueno, Está, igual sirve igual. claro, Es porque hay un más, desafío. enfatiza más que haya sido un acuerdo previo a espaldas, pero que ahí esté Agamenón enfrente en la Exactamente, que se asamblea, porque es lo más explicita. probable que esté Agamenón enfrente escuchando, No, ¿no? sí, yo creo que Eh, está, sí. y Pero entonces, que claro, lo hubo un enfatiza aún concierto más. previo, pero que hubo un concierto previo entre Calcas y Aquiles, porque Calcas, sabiendo el odio que le tiene a Agamenón, no hubiera hablado nunca. Bueno, recuerden que está picada la cosa hace rato, si nos vamos a la tradición, que la relación entre Calcas y Agamenón está bastante picada, ¿no? Nunca me profetizaste nada bueno. Sabemos que eso remite a Áulide, ¿no? A cuando le dijo, bueno, ¿querés vientos? Tenés que sacrificar a tu hija. Sí, nos vamos a la tradición. Parece que el doctor Abrita prendió la cámara y quiere aportar algo.
Sí, me quería meter en esto porque un par de cosas ahí en este tema. Uno, sí, bueno, el tema entre la relación entre Calcas y Agamenón es complicada, eh, pero es también importante notar que Calcas no dice que va a hablar de Agamenón. Aquiles simplemente pone a Agamenón como el caso extremo de, bueno, no importa de quién hables, nadie te va a tocar. Y acá hay varias cuestiones tomar en consideración. En primer lugar, que digamos, no debería tocarlo nadie. Digo, acá no es un problema de Aquiles está desafiando la autoridad de Agamenón por defender a Calcas. Digo, están en la asamblea y son aliados. No tiene, nadie debería matar a nadie en ese escenario. Lo raro sería decir que Agamenón, bueno, va a matar a Calcas. Digamos, no sabemos muy bien, por lo menos en el poema no está especificado y en la tradición es complicado, pero Calcas no es un súbdito de Agamenón. Digamos, si alguien atacara a Calca sería como una traición Al orden entre divino, sí. aliados, no es una cuestión de matar a un súbdito. Aparte es un sacerdote perdón, un adivino, Un digamos, adivino relacionado protegido con el por poder Apolo. divino. Claro. O sea que hay muchas cosas por las cuales, digamos, acá no hay un problema particular con Agamenón. Y más en general, desde el punto de vista mitológico, yo, digamos, alguna vez he escuchado esta hipótesis del entongamiento entre Calcas y Aquiles. No hay que meterle cosas al texto que el texto no da ningún indicio. Y en el texto no hay ni un ápice de indicio, no hay ni un ápice de un ápice, de una pista para un indicio de que Aquiles y Calcas estuvieran arreglados de antemano. La idea puede ser divertida, pero no tiene ningún tipo de sustento en el texto. Y en eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay explicaciones que son mucho más sencillas, que no se necesita, la verdad no se necesita buscar que estén tocados para que la situación funcione. Además, vale la pena recordar una cosa, la situación con Calcas se resuelve perfectamente, están todos felices, porque, digamos, Agamenón insulta a Calcas, pero después de insultar a Calcas dice, pero si no queda otra, Si es lo mejor para el pueblo, hay que le devuelvo. Todo bien. la tengo que bancar, no queda otra. Y recién después de eso, cuando ya está esa situación resuelta, es que Agamenón dice, pero a mí no me dejan sin chica. Y ahí es donde se arma el verdadero lío. Entonces, lo de Calcas, digamos, es bastante, se soluciona bastante normalmente, no tiene ningún grado de complejidad. Eh, Y de hecho, lo interesante del caso es casi la ironía de la situación. Cierro con esto. Casi la ironía de la situación. Porque Agamenón en ningún momento muestra algún tipo de arranque de ira. Muestra muchos arranques de cobardía, pero nunca muestra arranques de ira. Agamenón no se enoja nunca. Excepto cuando le sacan las cosas, excepto cuando en este momento le dicen te vamos a sacar el Claro, botín. claro, ahí Es sí el se único enoja y momento le de voy a su decir te voy a vida. sacar el tuyo o el de Odiseo y quien sea. Está recaliente ahí. Vamos. Pero con Pero, Crises, ¿no te parece que muestra? A mí me parece que con Crises es sumamente Te dice, violento. nunca me profetizaste nada bueno. No, a tal vez, pero Crises, al a Crisis, sacerdote. el viejo, pero es todo en este momento en Ah, donde perdón, el problema es Crisis, que sí. alguien le quiere sacar el botín. O sea, el único momento en donde Agamenón se enoja en todo el poema es cuando alguien le quiere sacar las cosas. En todo el resto del poema, el que se enoja por cualquier cosa es Aquiles. Por cualquier pavada, le vuelve una mosca por al lado y saca la espada. Eh, y hay algún que otro héroe que también tiene algún que arranque. Héctor tiene varios arranques de ira. Digo, hay varios héroes tienen como esta situación del enojo, que por otro lado es muy típica de los héroes, en general. Pero justo Agamenón es un tipo bastante contenido en sus actitudes respecto a la ira. Insisto, lo que sí Agamenón tiene muchas veces a lo largo del poema es arranques de cobardía total. De decir, uy, pisé una abeja, salgamos corriendo. Y eso, ya está. Sigamos. Bien. Bueno, otra posibilidad para legitimar el poder soberano, se ve por ahí el tema, como les mencionaba antes, el tema de la edad, ¿no? Que se ve, por ejemplo, cuando se le dice, ¿no? A Patroclo, bueno, vos sos mayor, pero Aquiles tiene más fuerza, como si la edad importara en cuanto al poder, que también tiene un eco no un eco, otra forma de expresar eso en
Zeus con respecto a Poseidón. También el argumento es la fuerza y la edad, y esto en el contexto del loteo del cosmos, en cuanto a la soberanía de los tres órdenes, ¿sí? El cielo, el mar. Y también incluso el mismo Agamenón, en Ilíada 9, ¿no? Que él dice, yo soy mayor en edad. Bueno, parecería ser que la edad también es una de las razones, o una de las posibles razones, que un poco es interrogada, para ver si es criterio para poder legitimar la soberanía. Por supuesto, el sumum de la deslegitimación por parte de Aquiles con Agamenón viene cuando le dice Demoboros Basileus, ¿no? Y dice que gobiernas utidanoisin, anaseis utidanoisin. Gobiernas a nadies, gobiernas a pusilánimes, ¿sí? Un poco también esta cosa de, bueno, ¿y a quién gobierna Aquiles? A los mirmidones. Hay varias aristas acá, nombremos dos. Una de ellas es, bueno, esta oposición cantidad-calidad, ¿no? Sí, digamos, hay una falta de legitimidad y no importa a cuántos gobiernes, primero, de dos edades, ¿no? Porque no tienen entidad los que gobernan, porque son es mera cantidad. Y además vos gobernás mal, ¿no? No sabés siquiera manejar a esas mayorías. Eh, y también esto está asociado un poco, siguiendo con el tema de Calcas, que es una beta interpretativa de que hay un intento o un miedo a hablar de Calcas, al principio, después termina hablando, ¿no? Como dice Ali, todo se termina solucionando, pero hay un aparente miedo a hablar, con lo que parecería ser que hay cierto terror impuesto por Agamenón a hablar, como también veíamos que se ve luego replicado en Diomedes en el canto 9, que voy a hablar como es justo en la asamblea, ¿no? Y que además en la discusión con Aquiles ponía fin, listo, acá no se habla más, se acabó. Parecería que hay una suerte de gobierno por el medio, gobierno por el terror. Y recordemos, como también mencionaba Ale la otra vez, que esta suerte de decisiones políticas por parte de Agamenón, ¿sí? No son interpretadas por Aquiles como una acción aislada de Agamenón, y esto asociado a el gobiernas pusilánimes, gobiernas sobre nadie, ¿no? Aquiles ve a todos los demás aqueos como coautores de la afrenta. Por eso quiere que se mueran todos, no solamente Agamenón, ¿no? Esto también es coherente con que cuando, digamos, está el tema de Criseida y no quieren devolver a Criseida, sí, no le quieren devolver a Criseida a Crises, Apolo no castiga solamente a Agamenón. Apolo castiga a todos los aqueos. De vuelta el paralelo con Aquiles. Apolo, ¿no? Aquiles, cuando le sacan a Briseida, no se enoja solamente con Agamenón, sino quiere que se recaigan muriendo todos los aqueos, porque de vuelta lo ve como autores del hecho. Que no hayan saltado a defenderlo, ¿no? Que hayan acatado silenciosamente, otra vez esta idea del silencio, frente al, en principio, uno puede interpretar terror de Agamenón. Tenemos también en Ilíada 1, 277, 281, palabras de Néstor, ¿sí? esta suerte de mediación de no sé si es una negociación, de esta pelea, de esta disputa, este conflicto, y hace una diferencia entre férteros y carteros. Esteban, sí. Una cuestión de memoria y recuerdo nada más. A los mirmidones también les estaba deseando la muerte porque es importante. No, eso, los mirmidones no. No, los mirmidones no. A todos los demás aqueos. Bien, listo. Es importante, ¿no? No meterse con todos los demás amigos. aqueos, sí. Bueno, más o menos, Si no, medio porque cuando en el canto 16, cuando es cierto que está todos los más saqueos, pero cuando en el canto 16 él termina el discurso a Patroclo, él dice que todos los demás se mueran excepto vos y yo. Sí. Y ahí medio como que no distingue a los mirmidones en el grupete. Es como que todos los otros se mueran excepto vos y yo. Lo que pasa es que es medio como cuando habla con Patroclo. Medio como que sea por sobreentendido. Claro. Ahí vamos a ver una cuestión también, exactamente, sobre ese temita. Sí, después lo vamos a ver, pero sí.
Bueno, es un tema, ¿no? Pero Gracias. como decía Ale, en principio quiere que se mueran todos, después va a ver, recibe a sus, en la embajada, ya lo vamos a ver, recibe a los embajadores como los más queridos, los Filtatoy, ¿no es cierto? Bueno, parecería ser que ellos no quiere que se mueran ellos. Bueno, hay que ver el contexto, está hablando a Patroclo. Bueno, hace esta distinción Néstor entonces entre férteros y carteros, que sería algo así como férteros, el poder político, aunque es complicado, pero pongamos así, férteros como el poder político, el poder de mando en el campo político, y carteros, que es el que tendría Aquiles, como el poder en la fuerza, ¿sí? En el campo de batalla sobre todo. Por eso, de alguna manera, un poco lo que está diciendo Néstor es, bueno, vos sos más fuerte, tenés más fuerza, el otro tiene poder político. De vuelta, pero ¿cómo? No es que está utilizando la fuerza, Agamenón. Bueno, justamente, es toda esta cuestión de la problematización. Y aparte acá no hay una contradicción porque el que habla es Néstor, ¿no? Que está mediando, está separando incluso conceptualmente, ¿no? Esta disputa. Pero un tópico que vamos a ver, que aparece en la Ilíada y en la Odisea, es algo así, ya adelanto un poco una respuesta. Vamos a ver si esta respuesta que nos sirve como clave interpretativa se termina corroborando a partir de lo que vayamos viendo acá. Pero un poco es la fuerza per se, no genera legitimidad. No genera o no logra concretizar la soberanía, la autoridad. Recuerden, dicho así en una frase, que ¿qué es la autoridad? ¿Cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad? Bueno, la autoridad es el poder más la legitimidad, ¿no? Y recuerden que la autoridad en mayúscula no es la autoridad de una semana. También la autoridad está relacionada a la estabilidad. Si tengo autoridad, digamos, por un tiempo determinado, y bueno, no es en rigor autoridad. Bueno, y eso lo podemos ver, ¿no? Recién lo mencionábamos con Calcas, lo vamos a ver. Sí, Sandra, ahí voy, lo vamos a ver. Ya termino, pues es muy chiquito lo que digo y te doy la palabra. Lo vamos a ver con Aquiles, ¿no? Cuando Atenea lo frena. No, che, chabón, sacar la espada y matar a Agamenón no te va a servir de mucho. Lo habíamos visto en Odiseo, en el restablecimiento del orden en Ítaca, ¿sí? Que arrancaba por la fuerza, mandando a todos los pretendientes, trayendo a esa fuerza de naturaleza salvaje, incorporándolo en la polis, pero que sin embargo eso no alcanzaba, que era necesario el aval, ¿no? La viena del orden divino y sobre todo el consenso social, ¿no? Obviamente con las familias de los pretendientes. Bueno, y ahora vamos a ver, vamos a detenernos, ¿no? en estos temas. Otro que vamos a elaborar es el tema de la supuesta restitución del orden monárquico a partir de Odiseo, ¿no? Que termina golpeando a Tersites, etc. Ahora vamos a ver. Sí, Sandra. Quería consultarte acerca del concepto de menis. Sí, digamos, está relacionado en este caso con la idea de poder, imagino, más allá de la fuerza física o de la amenaza, si quizás funciona como un mecanismo justamente para restablecer un orden. Es decir, vimos ese paralelismo entre el enojo de Apolo y el enojo de Aquiles, y en ambos casos pareciera tender a la restitución de un orden. Es decir, no sé si me expliqué bien. Sí, te entiendo, la te entiendo. menis Sí. quizá es uno de los componentes de la autoridad, de la soberanía, en fin. Mirá, porque en yo el te caso de entiendo Zeus porque... Sí. también aparece, ¿no? En más de un lugar, amenazando con enojarse si alguien desafía su poder, y aparecen estos argumentos que mencionabas al comienzo, ¿no? La idea de, bueno, yo soy más poderoso, yo soy mayor, que no me desafíen porque puedo destruirlos a todos de un solo golpe, ¿no?
Sí, mira, yo creo haberte entendido perfectamente porque una vez hice un artículo y lo publiqué en una revista muy buena, un artículo que me parece horrible que escribí, pero que habla un poco de eso, ¿no? Bueno, primero separemos que tal vez la menis es cierto encolerizamiento del orden divino, ¿no? Por separación, por distinción de lo que sería, no sé, una ira más humana, ¿no? Es la menis de Apolo, luego es la menis de Aquiles, ¿no? Y yo un poco en ese artículo horrible que tengo publicado en Génesis, no lo lean, o bueno, no sé si te interesa, hablo un poco de esto, de cómo hay justo un momento donde, lo mencionaba el otro día el doctor Abrita, en que, bueno, la situación en el ejército o en el colectivo aqueo llega al punto más grave de todos. ¿Recuerdan cuál es el punto cuando ya no da más la situación? ¿Cuándo es? Y justo ¿Cuándo es que la antes del situación? canto 9. Justo antes del canto 9. Ahí pareciera que está todo Pero para... todavía ahí Aquiles ya dio su segunda negativa y todavía sigue empeorando, o sea, empeora un poco más la situación. ¿Hasta qué Sí, punto? ¿Cuál es el claro. momento último? Decir, bueno, listo, ya no vamos para más. Porque si estos están mal, estamos mal todos. Son los médicos. Es cuando ya Macaón y Podalirio ya están heridos, ¿no? Ya, si los médicos están hechos mierda, ya no, es el último bastión antes de que todo caiga. Bueno, y un poco ahí lo que sucede es que, bueno, se empieza a dar vuelta todo, muerte de Patroclo mediante, y esa menis contra los aqueos, esa ira, ese enojo, ese encolerizamiento que antes producía tanto sufrimiento, tanto desastre en el campamento aqueos, cuando es direccionada en vistas a un bien común, como sacala, dejá de mirar a los aqueos, mirá a Héctor, bueno, un poco la cosa luego se termina o se encarrila. No, no utilices la bronca contra nosotros, ponela donde la tenés que poner. Algo de eso puede haber, es que la Menis en ese sentido no es buena ni mala, sino que, bueno, depende cómo la uses. Si la usás para hacer mierda a todos en el campo de batalla, a tus enemigos, bueno, che, tu Menis me parece que nos va a ayudar. De hecho, todos los aqueos se ponen contentos de que esté enojado Aquiles queriendo matar a todos porque, especialmente a Héctor, porque mató al Patroclo, ¿no? Bueno, en fin. Claro. Y te hago una consulta Sí. más, no sé si hay alguna relación, pero pensaba cuando mencionabas justamente este temor, o lo que se puede interpretar como un temor de parte de Cálcaos, incluso del resto de los aqueos, ante la posibilidad del enojo de Agamenón, o de algún tipo de represalia de parte de Agamenón. Pensaba en figuras que aparecen con posterioridad ya en el periodo arcaico, como son los tiranos, ¿no? Siempre que se habla de los tiranos aparece esta idea de, bueno, no, cuidado con lo que se dice, con lo que se le dice, con lo que se le plantea, porque justamente uno de los mecanismos pareciera ser la imposición de algún tipo de terror, ¿no? En los súbditos o en como se lo llame el pueblo o lo que sea. Y me parece que hay cierta continuidad ahí, esta idea de tomar decisiones que están más direccionadas al interés propio que al interés de la comunidad, o en este caso del ejército en su conjunto. En fin, no sé si hay algún tipo de continuidad desde el punto de vista histórico, pero... Bueno, eso es complejo básicamente porque más allá de que se supone un origen negativo del término, que aparentemente habría sido importado de, con comillas, Oriente, el término tyrannos o tiranos, lo cierto es que en sus comienzos, más allá de esta salvedad que hago, no tendría una carga peyorativa, ¿sí? La tiranía en sí misma, de hecho, surge de la aristocracia, de alguna facción aristocrática, con la suposición o con la presunción de que es en defensa de los valores de las mayorías o de cierta mayoría o del pueblo, con todos los problemas adyacentes a estos conceptos, ¿no? En principio no estaría, no tenía una connotación negativa que sí luego aparece en el periodo clásico, ¿no? Como se ve claramente en la tragedia,
bueno, donde justamente, ¿no? Edipo, el sí. tirano, que aparentemente era bueno y que resolvía todas las cosas, él solo, bueno, parece que en el periodo clásico eso ya no funciona y se requiere otro tipo de poder político para resolver los problemas de la comunidad. ¿Hay algo de eso acá? Sí, yo no sé si corresponderlo al concepto de tiranía, porque ya estamos tirando las cositas de los pelos. Ni Claro. hablar si queremos meter una correspondencia histórica, nos metemos en otra camisa de Claro, 11 claro. varas. No, Sí, pero yo me sacaría, refería a esa sacaría lo continuidad. de... En- Perdóname. en cua- Me refería más bien a algún tipo de continuidad en cuanto a la modalidad de ejercicio del poder. Claro, eso sí, insisto, yo no me metería en la correspondencia y en la continuidad histórica, Homero, tiranía, no, pero sí lo que decís, creo que es lo último que se está rescatando, que es esta idea de poder autocrático. Yo tengo una interpretación sobre, digamos, lo que es la ideología o hacia dónde están orientados políticamente los poemas homéricos, pero es una mera casi apuesta que nunca hay, no hay manera de comprobarla, pero bueno, a mí me lleva para ahí. Yo tengo esa visión, que es que se orienta hacia un poder, no hacia un poder, hacia formas de cooperación democrática, que un poco es en donde termina desembocando o es de alguna manera como la Atenas del periodo clásico, la Atenas democrática, adoptaron a los poemas homéricos como sus propios hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, y los textos homéricos habilitan esa mirada democrática. Eso prueba algo, no prueba nada y tal vez como lo mencionamos el otro día, ¿no? ¿Qué ideología subyace a los poemas homéricos? Bueno, no, es muy difícil saberlo, sino imposible. Pero bueno, sí rescato esto que decís, lo importante, o sea, limpiemos. Lo importante acá es que hay una idea de poder autocrático que yo creo que sí está condenada. ¿Sí? O va a mostrar, Homero, no sé si condenada, va a mostrar los problemas inminentes que subyacen a una concepción autocrática del poder. Como lo vamos a ver. Y algo que, insisto, yo lo marco acá, tal vez lo podemos corroborar lo contrario, que es la fuerza no genera derecho. La fuerza, la violencia, la imposición, violenta, no es una fuente de legitimidad de la soberanía. Sí, Esteban. Gracias. De nada, Ahí sí. está. Ahí está mi micrófono medio lento hasta que vuelve. Sí, Sí, coincido, me parece muy acertado lo que estás diciendo. Pensaba un poco también a la idea a la romana, ¿no? De la república patriciado, no realmente como un demos participativo como el que se va a dar en Atenas con posterioridad. Me parece que en ese contexto, no sé, por ahí estoy hablando boludeces, decímelo, la fuerza tiene importancia de todas formas. Hay que ser un buen guerrero de todas formas para poder hablar. Podés hablar, pero en tanto y en cuanto seas un buen guerrero. No, bueno, sin duda un poquito lo veamos con Odiseo. Todo bien con, todo bien con charlar, todo bien con los consensos, todo bien con las instituciones, con que el pueblo ya no nos apoya, pero si no vengo y cago a todos a flechazos, yo el orden en Ítaca no lo restablezco. Bueno, ahora vamos a ver entonces en todo caso cómo está problematizado eso. Sí, por supuesto un parangón con la República, con el Imperio Romano, no me queda lejos, pero puede ser si le encontrás la beta, obvio, sí. Hay algo de eso. A ver, en la ¿Qué sé concepción de yo? teoría del Pienso en Estado Pompeyo, hay cosas como pienso en Julio. universales. Hay cosas como universales en cuanto a la política humana, o esa es al menos una posibilidad para abordar, ¿no? Esta teoría del Estado, donde hay conceptos universales que se replican en la historia una y otra vez. Bueno, da para mucho eso. A ver, Seguimos. yo lo pensaba, digo, perdón, no, te digo esto y Ajá. nada más, yo sé que no sos del palo tan latino, No, acá hay pero varios digo, latinistas igual, no te preocupes, hay varios latinistas infiltrados. Sí, bien, sí. bien, bien. Escúchame, en esta importancia, no sé, pienso en el pobre Craso, ¿no? Que el tipo como que no tenía nada en el prontuario y se tuvo que ir a meter con los partos, ahí, bueno, fue como el diablo, pero cada uno tenía su kiosquito, Julio César en la Galia, el otro en Grecia, y bueno, había que hacer un poco de chapa como para participar en esa democracia de tres, como decía Tato Bores, cuando hablaba de las Fuerzas Armadas Argentinas. Qué grande, llegamos a citar en este seminario a Tato Bores, espectacular. Bueno, perdón, tomé mate y me atraganté. Tenemos el arrojo del skeptron, ¿sí? Del cetro o del palo, como lo mencionábamos el otro día, ¿no? Que veíamos justamente ese paso del orden natural al orden civil, expresado en la descripción del skeptron, del palo, del cetro, que tenemos como una gran
un gran mensaje de deslegitimación, ¿no? El arrojo del cetro por parte de Aquiles en la asamblea, delante de todos. Y acá se dice que hay una suerte de ruptura de Aquiles con la comunidad humana. Aquiles rompe con la comunidad humana, aqueos, ¿no? Para establecer una comunidad con los dioses. Esto se ve, bueno, primero la ruptura, ¿no? El desprecio de el poder de Agamenón, el poder del cetro, que se supone representa la Themis, la justicia, en tanto derecho, en tanto justicia divina, pero que un poco el mensaje es, la Themis no es una prerrogativa del Basileus. La Themis tiene que ver con un consenso colectivo, tiene que ver con el bien común, no con lo que se le ocurre a Agamenón unilateralmente. Bueno, entonces este desprecio de la legitimidad del poder de Agamenón, una ruptura con la comunidad humana, un acuerdo con la comunidad de los dioses, que se ve obviamente con quién en primera instancia. No sé, no te logré leer los labios, Leti, pero Con su madre en primer lugar, ¿verdad? con su madre, con Atenea, cuando lo frena, de vuelta a lo que mencionaba antes, ¿no? Bueno, este se picó, listo, saco espada, clavo y resuelvo el problema. Atenea dice, no, así no vas a resolver nada. Esto un poco el mensaje es, la fuerza, de vuelta, la fuerza te podrá dar un poquito de poder, pero no vas a lograr establecer la verdadera, la genuina autoridad. Guardate la espada, ¿y qué le dice? O qué sabe luego Aquiles. Que él va a hacer, a diferencia de la honra de Agamenón, como dice también Néstor por ahí, que es a través del cetro, también llega a Zeus, pero es por el cetro, que tiene que ver también con la comunidad humana, vos vas a hacer, digamos, sube mucho más la apuesta, Aquiles. Yo voy a ser honrado por la Aisa de Zeus, por el destino de Zeus, ¿no? Y con todo lo que implica la concepción de destino en Homero. La apuesta es muchísimo más fuerte. Alguien dice por ahí, yo no estoy con esta cosa de cabotaje, ¿no? Yo me reúno con otros líderes, dice alguien por ahí. Bueno, Aquiles, no vamos a comparar a Aquiles con otros personajes, pero Aquiles un poco dice, no, no, esto para mí es gilada, yo tengo la Aisa de Zeus que me voy a honrar. De vuelta, una comunidad con los dioses se dice que establece a partir de esta ruptura con la comunidad humana, pero nosotros vamos a ver esta suerte de movimiento que se da en Aquiles, ¿no? De comunidad humana, ruptura, comunidad de los dioses, pero Aquiles, un poco pensando en el eje vertical que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Un poco va a terminar rompiendo implícitamente con la comunidad de los dioses y se va a convertir o va a pasar a la no a la comunidad, al orden, o tampoco el orden, el hábitat de las bestias. ¿Cuándo va a romper con lo divino, también con lo humano, y se va a convertir en una bestia? Bueno, en el intento de profanación del cuerpo de Héctor, ¿no? Porque eso ya es una prerrogativa que no tiene, que no puede, perdón, bueno, no, de Aquiles. Ya te fuiste al carajo, Aquiles, ¿sí? No podés romper con el orden divino, que es darle honra fúnebre a un caído, y a un caído además como lo es Héctor, ¿no es cierto? Bueno, entonces se dice que también hay un movimiento de Aquiles, ¿no? Comunidad humana, ruptura, comunidad de los dioses, ruptura de la comunidad de los dioses, bestia, ¿no? Y después hay un intento de reconciliación con la comunidad humana, bueno, lo vemos básicamente en el canto que se conoce con el canto de la reconciliación, que es el canto 19, que también algo vamos a ver hoy, y luego en canto 24, de vuelta, una reconciliación con la comunidad de los dioses, con la devolución del cuerpo de Héctor. ¿Sí? Otra otra tematización de la fuerza es cuando en la asamblea le dice algo así a Fénix como que me va a acompañar a Ptía si quiere, y no por la fuerza, y no por fuerza, necesidad, Anan, que es el término, puede interpretarse, un poco contrastando, ¿no? Con la postura o el modus operandi de Agamenón de va a hacer lo que yo quiera.
Y con esta ruptura del orden, con el orden humano, apertura hacia lo divino, bueno, ya de por sí es un semidios, ¿no? Aquiles. Y con esto podemos relacionar esta caracterización de Aquiles como un héroe, un personaje que está en el límite, está en el reino liminal, ¿sí? Está adentro, dicen algunos, y está fuera de la comunidad, o no está ni adentro ni afuera. De hecho, si bien es obvia la respuesta de por qué están Ajax y Aquiles, cada uno en los dos flancos del ejército, ustedes saben, ¿no? Los más pulentas iban a los flancos, ¿sí? Los de medio protegidos por, bueno, Aquiles y Ajax. Si bien esa es la razón principal, también podemos interpretar, bueno, Aquiles también está medio en el límite, ¿no? En el límite del ejército aqueo. Eh, Ahora, hay unos problemas de esto, ¿no? Aquiles no es completamente antisocial. Como les decía antes, Aquiles recibe a los embajadores, los trata como Filtatoi, los más queridos. Pero tampoco se encuentra gobernado por los principios de la sociedad aquea. Es decir, no es ni fu ni fa, o sea, los embajadores los recibe como amigos, no como enemigos. Es una suerte, como se dice por ahí en filosofía política moderna, un estado dentro de un estado, alguien podría pensar. Es decir, el término clave, el término técnico es un enclave. Dije un término clave, un enclave. Un enclave, ¿no? Un estado dentro de un estado parecería ser. Aparte de eso, ¿no? Hay embajadores. ¿Son neutrales? ¿Es neutral realmente la posición de Aquiles? ¿Es posible una neutralidad en ese marco? Y otra cosita con respecto a este movimiento de esta bestialización de Aquiles, creo que lo mencionamos la otra vez, tal vez pueda darse, o al menos, pongámoslo así, es coherente con, ¿sí?, esta bestialización de Aquiles, con que de alguna manera Aquiles se aparta de las normas de la polis. Recuerden otra vez ese eje vertical, donde el que estás en el cielo, estás en el Olimpo, sos un dios. Si estás, el lugar del ser humano es la polis, afuera, el bosque, la montaña, están las bestias. Bueno, al alejarse de la polis, o eso, digamos, es coherente con la bestialización de Aquiles, que tal vez dentro de cierta comunidad, todas esas pasiones bestiales, podemos llamar, tal vez estarían más moderadas. Hay una cosita también en esta forma de expresar la bestialidad de Aquiles, algo que no se concreta, por supuesto, pero hay un desideratum, o bueno, un blef que tira por ahí, podríamos decir, donde le dice, creo que dice algo así como, primero no hacemos pactos entre hombres y leones, ¿no? Con Héctor, y además le dice, ¿cómo me gustaría, después de desgarrar, comer tu carne cruda? Wow, ¿no? Enseguida uno puede trazar, si piensa en la épica homérica en su conjunto, trayendo también a la Odisea en ese background que tal vez tenía las audiencias homéricas, lo que mencionábamos otra vez, que incluso además podía interpretarse como una impronta de la individualidad del poeta, que era esa vuelta que aparentemente le daría el poeta individual con respecto a la tradición sobre la cocción de los alimentos tradicional del cíclope, pero que el poeta de repente se los come crudos, mostrando una bestialización mayor, un salvajismo mayor. Bueno, de vuelta el poeta acá muestra ese salvajismo atroz, diciendo que va a comer la carne cruda de Héctor. Sabemos que no lo hace, ¿no? Por supuesto. Bueno, todo lo que tengo que... Bueno, vamos a ver cómo llega. Alejandro, el doctor Abrita, también la otra vez mencionaba esto que reclamaba Aquiles de ser tratado como un atimeton metanasten, ¿sí? Como una suerte de exiliado sin honra, ¿no? Lo vamos a ver en la última clase, como les tengo prometido, pero Aristóteles justamente menciona los diferentes tipos de ciudadanía y en uno de ellos menciona el metanastés, ¿sí? Que es aquel que no participa en las ventajas de la polis. Y esas ventajas de la polis son ton timón, ¿sí?
sería como no participa de las, traducido en lenguaje épico, ¿sí? O sea, estamos yendo ahora al revés, cometiendo anacronismo, pero al revés, no participa de las honras de la polis. Bueno, justamente es lo que le pasa a Aquiles, ¿no? No participa de la honra del campamento aqueo como una forma de polis. Pero bueno, lo cierto es que es difícil establecer o definir el estatus de Aquiles y los mirmidones, el estatus político, ¿no? De Aquiles y los mirmidones en el campamento aqueo. Y después, ¿no? Pensando en esto de si es neutro, si es gratuito, ¿no? Este posicionamiento de Aquiles y los mirmidones, tal vez podemos pensar cómo el poeta muestra que, bueno, esto tiene consecuencias, ¿no? Justamente, no es gratuito y hay cosas que trascienden a las decisiones individuales, e incluso se ve como este concepto de filía, que es un concepto político, por supuesto cargado también de emoción y sentimiento, ¿no? No es que no, ¿eh? Pero es un concepto político, además, bueno, ustedes lo van a ver, o veremos algo de ello, muy trabajado en la política y en la ética de Aristóteles, ¿no? El concepto de filía, pero que es un concepto central en la ética homérica. Pero tal vez una de las cosas que se da cuenta Aquiles, o una de las cosas que más se reprocha, Aquiles, ¿no? Era Patroclo. Pero, digamos, la filía implica obligaciones sociopolíticas concretas, ¿sí? No es solamente algo emotivo o sentimental. De hecho, el mismo Aristóteles dice, la comunidad o el bien de la polis, dice algo, parafraseo, dice algo así como, básicamente se basa en construir lazos de filía. Lo que construye toda la idea de comunidad a un nivel micro son los microlazos o los lazos interdependientes individuales de filía. Insisto en, como mencionaba Alejandro otra vez, no tenemos que desprender el valor sentimental de esto, ¿no? Que incluso el filos se ha interpretado alguna vez como un mero posesivo, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que decía Ale otra vez de Briseida, ¿no? Yo la amaba, ¿no? Yo la amaba. Y pegado a esto, o antes de esto en realidad, viene que dice, yo tenía Geras pequeño, Oligon, Tefilon. Pequeño y querido. Y además, esta frase de pequeño y querido tiene un parangón en la épica homérica, en Ilíada 6, 208 y en 1458, que se utiliza para referirse a los extranjeros y a los pobres que reciben de los dioses un dios pequeño y querido. De vuelta esta idea de Aquiles metanastés, ¿no? Como un exiliado. De vuelta esta idea de exiliado, estado dentro de un estado, enclave. Pero bueno, tal vez la conclusión a la que se puede llegar es que vivir por fuera de los límites y las estructuras de las normas establecidas por la sociedad no es más que un artificio, ¿no? Un artificio que es efímero y pasajero, ¿sí? Porque tarde o temprano el fuego termina llegando a las naves. 15:25. No, podemos seguir un poquito más. Podemos seguir un poquito más. Obviamente después a las 4 metemos o 4 menos cuarto metemos un recreíto. Bueno, pero podemos volver, sí, a este desequilibrio, ¿no? Producido por Agamenón en esta ruptura de la reciprocidad legal que implica cualquier orden colectivo, cualquier orden que fue configurado, estructurado previamente, en general a partir de negociaciones, como se ve, por ejemplo, en la Odisea. Esto lo vemos en 24, 115, 109, que la estadía de los embajadores para visitar a Odiseo en Ítaca, recuerden, está la tradición cuando él finge demencia para ir a la guerra, etc. Pero duró más de un mes. Eso, la crítica en general supone, bueno, ¿qué estuvieron haciendo ahí un mes? Bueno, estuvieron negociando, ¿no?
Está, por supuesto, esta idea de compromiso, ¿sí? Asumido en Ilíada 3, 284, 8, esta hipósgesis, o hiposgesis, mejor dicho, de no regresar hasta no saquear Troya, ¿no? Esta idea de, bueno, vos combatís, yo te doy esta recompensa, de vuelta esta idea de reciprocidad legal. Y fíjense qué interesante, ¿qué pasa cuando Agamenón se queda a Gerastos? O bueno, él dice, no me voy a quedar a Gerastos, ¿no? ¿Qué le dice Aquiles? ¿Qué le propone? ¿Recuerdan? ¿Qué le propone? Esperar a que termine la guerra y Ajá. hacer la repartición. Bien, pero exactamente, bueno, y exactamente qué le dice. Te daremos el triple o el cuádruple cuando, ¿no? Logremos conquistar Troya. Muy bien, Sandra. Pero, por supuesto que se pueden esgrimir un montón de razones por las cuales Agamenón no acepta eso. Pero hay una principal, hay una razón política por la cual, obviamente, Agamenón, en cuanto a su estatus político, no acepta esto o no va a aceptar esto. Primero están prometiendo el triple o el cuádruple. Pero ¿por qué no lo acepta Agamenón políticamente? Supongo que debe ser porque quedarse sin Sugueras equivale, por lo menos simbólicamente, a quedarse sin su Timé, que es uno de los valores fundamentales. Bueno, eso sin duda está, sin duda. Claro. Y eso se podría pensar, fíjense que podemos hacer una separación acá, sería una razón ética, ¿no? Ahora, hay una razón política por la cual Agamenón no acepta eso. Piensen en las relaciones de poder. ¿Qué pasa si Agamenón acepta la propuesta de Aquiles? Bueno, se subvierten las relaciones de poder. Ahora Agamenón pasaría a depender de Aquiles y de los demás aqueos, ¿no? Subvertiría la relación de poder, ¿no? Porque hasta el momento, o cuando le choré el Geras a Aquiles, va a seguir manteniendo la relación original, o la va a aumentar, o más allá de los problemas que tiene, pero bueno, no importa. Agamenón va a seguir siendo el comandante, el soberano, pongamos. Ahora, si le dice, no, vos quédate tranquilo, quédate a Gerastos, cuando ganemos nosotros te vamos a dar el triple o el cuádruple, que además eso está estudiado que sería aproximadamente los intereses que se pagan en una deuda en el periodo arcaico. Vos tomás un préstamo, después tenés que devolver el triple o el cuádruple. Pero bueno, lo importante es eso, quedaría sometido a Aquiles. Aquiles pasaría a ser el soberano. Que ojo, es algo que termina luego pasando en el poema. En cierto modo. Tal vez hoy lo veremos. ¿Perdón, Sandra? No, en cierto modo, por lo menos por momentos pareciera que sí, porque Agamenón queda completamente debilitado una vez que Aquiles deja de combatir, y hasta que Aquiles no vuelve es imposible para él ordenar nada, restituir ningún orden ni ejercer ningún tipo de poder. Bien, claro, varias cosas ahí. Claro, justamente, a ver, a priori el poder lo tiene. Lo que pasa es que todo eso, cuando se va Aquiles y todos los conflictos que se le generan, trae aparejado el problema del liderazgo sin autoridad, ¿no? Claro. Y vamos a ver cómo eso llega a Sumun y que tal vez hay un cambio. Esa es una interpretación que hago yo. Después veremos si me la dejan hacer. Donde hay un traspaso de mando. Y el que pasa a mandar es Aquiles. Espero que hoy lleguemos. Pero bueno. Y además, dice Aquiles, cuando en esta propuesta, ¿no? No es conveniente que el pueblo colecte estas cosas nuevamente. O sea, que no es el soberano el que, digamos, colecta las cosas y decide, seguramente tenía mucha influencia y mucho poder para hacerlo, pero en rigor, la distribución, ya lo vamos a ver, hay todo un conflicto de cómo hacer, si lo hace de modo privado, aquí les pide llevarlo al ágora, a la asamblea, digamos, es algo público, es algo colectivo la distribución del botín. Pero lo importante es que
se quebranta, ¿no?, este pacto básico necesario para la preservación del equilibrio que se da entre el poder del líder y el aliado, ¿no? Insisto en esta presunción de una hipógesis, de un pacto previo antes de ir a la guerra en cada uno de los contingentes, y pensemos en esta idea de federalismo. ¿Sí? Hay un artículo de Gish del 2010, Gish, G-I-S-H, que habla justamente de la posible interpretación de la confederación aquea, bueno, justamente, ¿no?, como un problema del federalismo. Bueno, y ahí entonces nos preguntamos, cuando Agamenón decide sacarle bueno, primero que no quería devolver a Criseida, después como dijimos antes, bueno, sí, la devuelvo. Bueno, ahora te saco a Briseida, lo decide unilateralmente, quitarle el botín, que estamos diciendo aparentemente era algo colectivo, pero sin embargo él, que toma esa prerrogativa de sacarle el botín, aparentemente, en principio, todos acatan eso. Es complejo también definir si Aquiles acata o no. O sea, sí y no, no y sí. Porque recuerde que, bueno, cuando van a la tienda, bueno, el chabón, listo, le dice, usted no tiene nada que ver, todo bien con usted, dale, pasate y llévatela. Bueno, pero después no, porque rompe con la comunidad humana. Pero, bueno, no sé, todavía es complejo. Pero, digamos, tal vez acá hay una diferencia, ¿no? Entre dos conceptos, ¿no? Porque hay algo claro. Agamenón puede sacarle el botín a Aquiles, a Odiseo o a quien fuera. Eso parece ser claro y aparte está demostrado en el poema. Agamenón puede sacarle el botín a quien quiera. La pregunta que subyace, ¿sí?, es, ¿puede hacerlo, pero tiene derecho a hacerlo? Esta distinción, a ver si hay algún abogado por ahí o algún politólogo o algo por ahí, es una distinción entre qué y qué, que para mí está manifestando una conciencia del poeta en torno a el poder de iure y el poder de facto. Yo lo que veo aquí es que, bueno, de facto sí se lo saca, puede hacerlo. Ahora, ¿tiene derecho a hacerlo? Bueno, tampoco está tan claro que no, es complejo. Pero en principio, bueno, como mostrábamos antes, no es una prerrogativa del Basileus, ¿sí? La distribución del Helgueras, sino que Helgueras es una institución basada en el consenso social. Fíjense que hay también una separación que hace Aquiles con Helgueras de otros bienes, que serían bienes de carácter privado. Bueno, Helgueras, llévatelo. Las otras cosas no me lo tocas porque se pudre, te mato. ¿No? Y no es porque las quiera más a la otra cosa. Lo que más quería Aquiles era Briseida en cuanto a eso, ¿no? Pero parecería ser que hay una separación de lo que es el Helgueras con otras posesiones que tiene Agamenón. El Helgueras como institución social, basada en el consenso colectivo, que Agamenón está atribuyéndose poder para manejarlo. Bueno, y ahí está el conflicto, ¿no? Justamente, de vuelta, la ruptura de este pacto se quebranta, el pacto básico, y Aquiles termina desertando, por decirlo de alguna manera, bueno, como sea. Y fíjense también cómo está enfatizada esta importancia de los juramentos, de esta hipósgesis, ¿sí?, que cuando Agamenón en Ilíada 3, 461 dice, che, los troyanos rompieron el pacto, recuerdan, ¿no? El flechazo de Apolo o quien sea a Pándaro, perdón, de Pándaro a Menelao, y la ruptura, y bueno, el quilombo. Todos están, hay una epainos ahí, ¿no? Todos están de acuerdo en que sí, rompieron el pacto, y eso habilita a la guerra, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se enfatiza la importancia de los pactos, de los convenios establecidos. Tenemos en Ilíada 2, 203, 206,
esta famosa frase, o sí, estos versos que se convirtieron en un locus classicus en la antigüedad, y mucho tiempo, tal vez se sigue diciendo todavía, estos versos constituyen una defensa de la monarquía. Acá se ha visto, che, mirá cómo los poemas homéricos pregonan una ideología monárquica. Hay una defensa de la monarquía. Incluso Aristóteles en la metafísica lo utiliza para otra cosa, ¿no? Metafóricamente para el motor inmóvil. Sea uno el líder, sea uno el rey, ¿sí? No es bueno el gobierno de muchos. Bueno, acá dijeron ideología monárquica, ¿no? En este supuesto restablecimiento del orden por parte de Odiseo, que va pegándole con el cetro a todos, básicamente a Tersites, ¿sí? Bueno, ustedes ya conocen, no vamos a meter en el episodio de Tersites, supongo ya lo conocen, pero fíjense varias cosas ahí, ¿no? Primero, como de alguna manera estos versos, me acuerdo como Daniel contaba, o sea, una interpretación, Daniel Torres, ¿no? Nuestro director, no creo si era un griego 1, un griego 2, de dónde venía la palabra, o conceptualmente cómo estaba relacionada la palabra herejía, ¿no? Con el verbo jaireo, ¿no? Que significa tomar, extraer, ¿sí? Extraer la herejía, ¿no? En la iglesia, en la Inquisición, tenía que ver con extraer de la Biblia un pasaje, un fragmento, como lo quieran llamar, e interpretarlo por fuera de la narrativa. Este es un poco la herejía que yo digo hicieron con estos versos. Porque de acuerdo, sí, viva la monarquía, sea uno el rey, no es bueno el mando de muchos, tomá, Tercites, plum. Ah, che, mirá, che, se restableció la monarquía, impresionante. ¿Qué pasa luego de que entre comillas, se restablece el poder, o bueno, no quiero utilizar una palabra porque cualquier palabra que utilice me meto en un problema, pero que se restablece eso en la comunidad de los aqueos? ¿Qué pasa? ¿Se arregla todo? No, bueno, vienen de modo subsiguiente una variedad de calamidades en el ejército aqueo. Entonces tal vez hay que pensar, ¿sí? En cómo el poeta plantea el problema ahí, de que no sirve, otra vez, esta idea de que no sirve o que no es legítimo el poder mediante la violencia, mediante la fuerza. O sí, te puede, restablece, más que el orden político, restablece el orden militar efímeramente, ¿sí? Porque recuerdo que después vienen, subsiguen uno y otros críticas a la autoridad, ¿sí? Y entonces, ese éxito, perdón, la palabra cuestionamientos a la autoridad, ese éxito momentáneo, ¿sí? En realidad lo que hace es establecer un poder de facto, ¿sí? Y fíjense esto también, de vuelta, ¿no? Este simbólico utilizamiento del skeptron, utilización violenta del skeptron, cuando en realidad el skeptron está asociada a la temis, a la justicia, que está a su vez asociada con el consenso social, ¿sí? Bueno, acá está utilizado de una manera como una prerrogativa del Basileus para ejercer el poder de un modo autoritario, más que con autoridad, y violento. Y también la otra vez, el señor Abrita hablaba sobre el rechazo de Agamenón, perdón, el rechazo de Aquiles a los ofrecimientos de Agamenón. Che, Aquiles tiene razón en rechazar los regalos. ¿No lo están compensando? Che, ¿se va al carajo Aquiles o no se va al carajo? ¿O tiene razón? Bueno, y eso, en realidad, como bien decía el doctor ahorita, no hay una respuesta unívoca, exacta, de vuelta con el sí y no, no y sí, depende cómo me levante tal día y lea los pasajes homéricos, pero podemos de todas maneras establecer algunas razones por las cuales sí y por las cuales no, ¿no?
Y una de ellas que se ha esbozado básicamente es que Aquiles se pone a sí mismo, ¿sí?, como el único árbitro de las normas de compensación, que incluso estaba aprobado. La cólera de Aquiles, la menia, estaba aprobada por sus mismos compañeros. No, está bien que te enojes. Y está claro que sí, que está bien, porque el que rompió el código heroico, las normas, ¿sí?, las leyes, si uno quiere ya extenderse, es Agamenón, y está bien que te dices. Ahora, chabón, pará un poco. Terminá todo lo que te está ofreciendo. Eh, y bueno, y ahí todo lo de Aquiles, ¿no? Que se va a negar. También está esta cuestión de si políticamente es un fracaso la asamblea. Uno diría en principio sí, es un fracaso total. Yo siempre cuando dices eso, y aparte creo que Aleton tiene la postura de que es un fracaso total y absoluta, no sé, hay algo a mí que me dice que, no sé, algo se llevaron. Tal vez ni siquiera, o sí, no, en realidad lo saben. Algo se llevaron. Esa progresión o esa regresión de Aquiles, ¿no? Mañana me vuelvo, bueno, después voy a decidir si me quedo o no. No voy a pelear hasta que no llegue el fuego a las naves. No sé, tal vez no era por la asamblea, ya estaba dictaminado antes, bueno, pero en lo discursivo está esa regresión. Bien, y ahí nos metemos, ¿sí? En la muy importante, la muy jugosísima primera asamblea previa a la embajada, ¿no? Aquí. Fíjense, ahí tienen un caudal político de problematización filosófico-política muy fuerte en el poema, en cuanto a lo conceptual, en cuanto a lo terminológico, ¿no? Veíamos ahí lo de la propuesta de Agamenón, que Odiseo, bueno, muy astutamente eh, no incorpora en su discurso cuando le habla a Aquiles, ¿no? Fíjense que es muy loco cómo arranca, ¿no?, todo el canto con Agamenón como un perrito mojado, llorando, ya desprovisto de poder, de autoridad, ya fue su autoridad cuestionada por doquier. La intervención de Néstor, que ya lo reta casi como un nene chiquito, ¿no? Y le dice, che, convoca a los viejos. Le dice también, vos tenés que gobernar con el cetro, porque te dieron el cetro para que gobiernes para todos, no es para vos solo. También le dice algo así, no tengo ahora por acá, estaba buscando, eh, pero es bueno que le escuches lo que te dicen los demás, ¿sí? Pará con tu unilateralidad. No funciona así, ya te das cuenta que esto no funciona. Eh, y encima echaste al mejor de los aqueos con todo su contingente. Pero es muy, muy loco, bien típico de Agamenón. Arranca como un nene chiquito llorando, todos le dicen eso. También está Diomedes diciéndole, ¿no? Que el poder supremo, vos podés tener mucha timé, que el cetro, todo, pero el poder supremo está en la valentía, está en la fuerza, en el campo de batalla, no solamente en tener el cetro y gobernar a mucha gente, ¿no? Le dice Diomedes. Sin embargo, ahí de vuelta, Néstor le dice vos, Basileutatos esi, gobernás de vuelta, gobernás sobre las mayorías. Pero al final, parece que Agamenón le dice, ah, sí, tenés razón, sí, sí, voy a hacer eso, sí, dale. Ah, sí, ofrecele eso, sí, y a Briseida no tengo ningún problema. La devuelvo, juro que no la toqué. A lo último, se va al carajo otra vez. Pero todo eso y arranca el condicional. Si te pone su ira, si se deja de romper las pelotas y se doblega ante mí, ante mi poder. No, chabón, no. Digo, no es casual que Odiseo toda esa parte la omita, ¿no? Eh, bueno, y ahí, ¿dónde está?
Bueno, ahí lo voy a buscar. Y podemos aprovechar, si les parece, hacemos una pausita de 15 minutos, volvemos 16. Pero tal vez hay una pregunta antes y seguimos. ¿Hay alguna pregunta y metemos la pausa o pausa y después seguimos? ¿Metemos pausita? Dale. Yes. 16. Dale, ¿querés decir algo? Sí. No, estaba saludando. Dale, 16:02, nos conectamos de vuelta. Dale.